¿Qué tal amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es para nosotros un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos del área forense con el fin de conocer un poco más de cada ciencia, disciplina u oficio que coadyuvan en la impartición de justicia. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Gastón Narcotti, quien es el licenciado en biotecnología por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es además miembro de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía y autor del libro La fotografía pericial, el uso de la fotografía digital infrarroja en la criminalística. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy, licenciado, en esta breve videoconferencia. Por cuestiones de distancias nos ha sido imposible poder llevar a cabo este conversatorio de manera presencial, pero nos complace mucho poder tener esta charla con usted a través de medios digitales. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias. La verdad que encantado de que me den esta oportunidad de hablar con ustedes. Eh, Han sido un referente al cual hemos concurrido algunos de nosotros en los que nos gusta investigar y divulgar. Yo he presentado en alguna oportunidad anterior un trabajo en alumnos y que hacen investigaciones que son interesantes. Siempre los invito a que se animen a presentar, a proponer la evaluación del trabajo y que se divulgue los trabajos cuando son interesantes realmente. Así que un gusto. Claro, bueno, déjeme decirle que es para todo el equipo de Expresión Forense, de verdad, un gusto que nos acompañe un especialista en un tema pues tan innovador y tan relevante en el área de las ciencias forenses como lo es la fotografía infrarroja, y más aún pues con su trayectoria y su experiencia, ¿no? Entonces, yo quisiera iniciar esta pequeña charla con una pregunta clave para entrar en tema, ya que pues dentro de quienes nos ven y nos siguen, hay personas que están inmersas en el área de las ciencias forenses, pero también hay aquellos que no conocen tanto de las ciencias forenses y quieren conocer un poco más. Entonces, quisiera que de manera general nos hablara un poco sobre a qué nos referimos exactamente con la fotografía infrarroja, cómo se emplea y cómo apoya a las ciencias forenses. Bien, en particular, la ciencia forense es un área amplísima, o sea que la aplicabilidad y los alcances de la fotografía infrarroja todavía ni siquiera están definidos. Eh, Cada uno que va haciendo su experiencia va encontrando aplicaciones nuevas. Entonces, decir dónde está el límite es bastante complejo, pero lo que tenemos probado y que sabemos que funciona es mucho en el área de análisis de documentos. Lo hablaba hace un ratito con otro periodista, pero también en el área forense nosotros nos ha ayudado un montón, en particular la parte de lo que es análisis balístico, análisis químico balístico, como una herramienta auxiliar para el análisis de prenda, para hacer establecimiento de distancia de disparo en función de la localización de distribución de residuos de disparo. La fotografía infrarroja es una herramienta súper potente en ese sentido, y es sumamente práctica y principalmente no es destructiva como son muchas de las técnicas. Entonces nos permite hacer un análisis que se puede repetir X cantidad de veces. Podemos hacerlo sobre la prenda in situ, por ejemplo, cosa que muchas de las técnicas transfieren el material que se levanta y se analiza en otro soporte. Esto nos permite tener una distribución de lo que son los residuos de disparo sobre una presa. Nos permite que la persona que no entiende lo pueda interpretar mejor. Para un juez, quizás que no entiende cuál es la tecnología, cuál es la dispersión, o de qué estamos hablando. Esto en palabras nos permite explicar mucho mejor la situación. Pero otra aplicación, por ejemplo, que le hemos visto en estos últimos tiempos, es, por ejemplo, reconocer tatuajes en cadáveres calcinados con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Es extremadamente sencillo tomar una fotografía infrarroja. Es más, este trabajo lo hicimos con alumnos míos en la facultad, es parte de un trabajo de tesis.
surgió a partir, como le decía hoy, surgió a partir de una inquietud en una charla que estaba dando, que alguien me preguntó y le dije, mira, no sé, se lo propuse como trabajo de investigación a mis alumnos, lo hicimos, y en su momento me enviaron la fotografía infrarroja de trozos de piel de cerdo que son muy similares a la piel humana, y les pedí por favor que me enviaran las fotografías infrarrojas. No, no, eran las fotografías infrarrojas lo que me habían mandado. Se veía prácticamente como que no hubieran estado calcinadas. Así que las limitaciones son necesidad, estimo yo. O sea, uno va a encontrar la aplicación hasta dónde puede llegar cuando se encuentre con una necesidad. Ok, de La acuerdo. necesidad es la madre de las ideas, así que estimo yo que vamos a ir encontrando aplicaciones en la medida que vayamos utilizándola más. Claro. Y bueno, en este sentido, pues por lo que más o menos nos platica, entonces la fotografía infrarroja nos apoya en la identificación, por ejemplo, de tintas o de los componentes que tienen las tintas. ¿Cuáles son las características de la luz infrarroja que le permite hacer este tipo de análisis y que tiene tanta aplicabilidad en tantas áreas? Y la característica, como cualquier radiación, la luz visible es un tipo de radiación, interacciona con la materia. Lo que pasa es que nosotros tenemos los ojos adaptados a ver qué refleja y qué absorbe dentro del marco del visible. La radiación infrarroja interacciona igual con la materia, es absorbida o reflejada, pero no somos capaces de percibirla. Y ahí está donde está la mayor potencia que tiene la fotografía infrarroja. ¿Por qué? Porque muchos indicios o características que quedan en algo adulterado o algo distorsionado, ya sea naturalmente o es profeso, muchas veces uno por el ojo a ojo desnudo no lo puede percibir. Entonces ese indicio, esa característica queda impresa en lo que se está analizando, pero quien adulteró quizás no lo puede percibir. Entonces lo deja, lo pasa por encima, no presta atención en tratar de borrarlo a eso, y uno con una fotografía puede recuperarlo. Pero también puede ser una característica que haya sido como la temperatura, le decía. Eh, Uno no se da cuenta, no lo puede ver a simple vista, pero las características, el indicio sigue estando presente. Lo único que se ha modificado de alguna manera, ahora no interacciona bien con la luz visible, pero sigue interaccionando con la luz infrarroja. Esa es la característica más destacada que tiene desde el punto de vista del uso forense de la fotografía infrarroja. De acuerdo. Y bueno, me gustaría que profundizáramos un poquito más en, por ejemplo, una aplicación específica. En el caso de documentos, ¿no? Que usted nos mencionaba que Uh-huh. tiene mucha importancia. ¿Cómo apoya, cómo ayuda en esto la fotografía infrarroja? ¿Cómo apoya en el análisis de documentos? ¿Cuáles son las pautas que se tendrían que tomar en cuenta al hacer un análisis de documentos con apoyo de la fotografía infrarroja? Primero, me acuerdo del doctor Velázquez Posada, que hace un poquito en un congreso decía que nosotros los de laboratorio somos un canto de sirena que atraemos con que se olvida el perito de los otros conocimientos. A lo que quiero ir es que esto es una herramienta más y se aplica desde ese punto de vista. No se debe olvidar el resto de las herramientas. Entonces, como tal, se utiliza y se emplea. Eh, en los análisis de documentos sirve como una herramienta rápida de localización de adulteraciones. Si hubiera algún tipo de adulteración en donde la tinta tuviera alguna característica diferente de la tinta con la cual se confeccionó inicialmente un documento. Entonces uno rápidamente puede distinguir que esa tinta florece en el infrarrojo o que absorbe mientras el resto del documento desaparecen completamente las tintas. De esa manera, si uno tuviera una colección de documentos, podría ver rápidamente dónde hay una alteración y ahí centrar toda su atención y buscar algunas otras metodologías que permitieran sustentar mejor ese análisis. Pero en el análisis de documentos hay un montón de posibilidades y de aplicaciones. Hace poquitos días en un congreso realizado allí en México les comentaba la posibilidad de recuperar información de documentos afectados por el agua. Documentos en particular los tickets que expenden los cajeros automáticos,
que tienen una tinta que se distorsiona, la tinta pierde capacidad de reaccionar con la luz visible cuando se humedece, pero la tinta sigue estando presente, no se retira, y esa tinta sigue teniendo la capacidad de absorber y de emitir radiación infrarroja. Por lo tanto, se puede recuperar toda la información, más allá que el documento a simple vista se observe completamente limpio, como que no quedó ningún impreso. Entonces es una característica adicional que tiene la fotografía. Se puede recuperar cosas que están obliteradas o tapadas con mucha carga de tinta, cuando se hizo un tachón, cuando la tinta se ha tapado, por ejemplo, con lo que se llaman los correctores, esos tipo liquid paper, le llamamos nosotros, es la marca. Se puede recuperar lo que está por debajo si se dan las características. O sea, como cualquier otra herramienta, tiene sus limitaciones. O Claro. sea, no son herramientas todoterreno y no se puede decir, bueno, tengo el equipamiento para hacer fotografía infrarroja listo para resolver todos los casos que se me presenten. Eso es un error gravísimo. Lo que hay que entender es que como cualquier otra herramienta tiene sus limitaciones. Sirve en algunos casos y en otros casos no va a servir absolutamente nada. Y vamos a tener que recurrir a la fotografía la fotografía en el visible, es otro campo más. Ujú. Entonces, son distintas áreas que uno va complementando. Por eso me gusta decir que es una herramienta. Si bien es potente, tiene sus limitaciones. Claro, justamente, no hay que perder de vista que, como usted menciona, es una herramienta, todavía tiene mucha carga el perito o el experto que está manejando el documento para hacer el análisis y el análisis y la interpretación de los resultados, que pues es completamente vital, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar justamente un punto importante que es pues ahí vamos a discernir entre que en alguna ocasión te pueda servir a lo mejor la fotografía infrarroja o a lo mejor puedas recurrir a otro tipo de fotografía o a otras herramientas que te ayuden. Por ejemplo, usted en su experiencia, ¿qué tipo de, en qué casos sí es viable o usted dice, no, en esto sí nos apoyaría demasiado utilizar la fotografía infrarroja por tal y tal característica? ¿En qué casos, perdón porque se me cortó un poquito, en qué casos me he utilizado la fotografía infrarroja y en qué casos he tenido que complementarla con otro tipo de fotografía? Fue la pregunta, Sí, porque es se me correcto. cortó un pedacito. Sí, 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 precisamente. Ok. Eh, Generalmente, si bien me he vuelto como la cara visible de la fotografía infrarroja, no es lo único que utilizamos nosotros habitualmente. Nosotros hacemos lo que se llama un barrido y utilizamos todas las luces. Utilizamos parte del ultravioleta, parte del Mm, infrarrojo también. Si bien generalmente yo hablo de infrarrojo, hacemos uso de todo el campo, de todo el mm, espectro, lo que tenemos acceso a nosotros también. Muchas veces carecemos de los equipamientos, de la fuente de iluminación, las características de iluminación, los filtros, las mismas cámaras, huellas digitales, el revelado químico de huellas o recupero de huellas latentes por métodos químicos. Esa es ujú. un área en la que me he especializado hace mucho tiempo y doy clases sobre eso. Y en algunos casos la fotografía infrarroja sirve para revelar huellas, para visualizar huellas reveladas previamente en la cara adhesiva de una cinta, por ejemplo. Pero muchas veces esa misma fotografía no sirve y tenés que utilizar una fuente de luz visible para provocar fluorescencia en el visible, usar luz ultravioleta para provocar lo que se llama reflexión difusa o dispersa, y está siempre dentro del mismo campo. Seguís hablando de huellas latentes en distintos soportes, bajo distintas condiciones, pero seguís hablando de la misma área que sería papiloscopía o revelado de huellas latentes. Y ahí utilizaste luz visible, luz ultravioleta, luz infrarroja. Entonces, generalmente uno se tiene que acostumbrar a hacer un barrido de todo el espectro, porque hay algunas características que la infrarroja no te lo va a detectar y te lo va a detectar la otra porción del espectro, la otra punta del espectro. Entonces, es una rutina que tenemos. Barremos con todo, iluminamos con todo, probamos con todas las luces y a veces vemos algunas características. Claro, ok.
Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado hasta este momento sobre esta tecnología que quizá muchos de los que están aún dentro del área forense pues no conocían y más todos aquellos que pues no están dentro de esta área, ¿no? Entonces, pues nos estamos acercando hacia el final de esta entrevista y precisamente como para retomar todo lo que hemos platicado, quisiera hacerle una última pregunta y es de manera global, para usted, ¿cuáles son las ventajas en general de la fotografía infrarroja? Y usted mencionaba en un principio que la aplicabilidad de esta a las diversas áreas que comprenden las ciencias forenses, pues es muy amplia, o sea, dependería mucho de las áreas de investigación que surjan, ¿no? Pero ¿usted en qué campo cree que podría aplicarse también la fotografía infrarroja? Perdón, se cortó. Sí. Sí, sí. Sí, la aplicación o el campo de aplicación es sumamente amplio. ¿Por qué? Le digo por qué, porque muchas de las aplicaciones que yo he leído no las he podido comprobar. Por ejemplo, ver fracciones de neumáticos sobre asfalto. No es un campo que yo haga y hay algunos autores que dicen que se puede utilizar la fotografía infrarroja para ver mejor las diffracciones, poder hacer mejor una medida de eso y en base a eso estimar mejor la velocidad de frenada, la velocidad que traía un vehículo cuando comenzó a hacer esa fracción o ese frenado. Entonces, la aplicación va desde el análisis accidentológico hasta forense, puramente forense, el trabajo del médico forense con el cuerpo para establecer quizás un tatuaje o lo que fuera. Eh, en el área del levantamiento de huellas digitales o mejoramiento de huellas digitales, en el área de la química balística, o sea, el campo es enorme. Y yo creo que vamos a ir viendo aplicaciones en la medida que esto se vaya masificando su uso. Ese es el problema que ha tenido siempre la fotografía infrarroja y fue una de las razones principales que me movió a mí para hacer el libro. Eh, Masificar su uso. Entender que la fotografía infrarroja no es privativa de quienes tienen alto poder adquisitivo para comprar una cámara que sale $9.000, $6.000, $3.000, sino que se puede hacer con una cámara fotográfica. Es más, todo mi libro está hecho con una cámara fotográfica pocket de bolsillo que era de mi sobrina, que le rompió el display porque se sentó encima. Eh, a ese punto es la idea es casi irrisorio decir que alguien hizo una fotografía con una tiene 14, 20, 30 megapíxeles, no sé. Pero la idea es que mostrar por el ridículo la facilidad con la que se puede hacer, siempre entendiendo los conceptos teóricos. Una vez que uno maneja los conceptos teóricos, todo se hace mucho más sencillo. Claro. Y si uno es un fotógrafo avanzado que ya tiene la idea de cómo manejar una cámara, tiene la capacidad de adquirir un equipo costoso, el libro también apuntaba para que ese fotógrafo pueda aprender algunos métodos de fotografía, o sea, adquirir el conocimiento de cómo fotografiar. Entonces, la idea es que se haga más masivo, que se aprenda, que todos se animen a fotografiar, que conviertan una cámara de 2, 3, 4, $5, $10, $20, hagan su fotografía infrarroja y una vez que se animen, empiecen a aplicarlas en sus distintos campos. Y ahí vamos a empezar a ver cada uno aplicaciones que hasta ahora ni se nos habían ocurrido. Yo creo que vamos a ir encontrando algunas utilidades que nos van a sorprender. Y lo bueno y la ventaja que tiene es, ya le repito, cuando uno trabaja en un laboratorio, en cualquier área de la criminalística, las técnicas de análisis que no representen un daño para el documento, para el indicio que se está estudiando, son sumamente valoradas. ¿Por qué? Porque dan la posibilidad que se pueda reproducir ese análisis. Entonces, si hubiera alguna duda de los resultados que uno obtuvo, perfecto, ahí está el indicio, revisarlo, analizarlo como te parezca mejor, comprobar los resultados que yo obtuve. Total, yo no provoqué ningún daño en el indicio. Hay técnicas que son mucho más potentes, pero son destructivas. Necesita que saques un pedacito de esa muestra, ya la alteraste. Entonces, esto es una herramienta
que se utiliza en un protocolo en donde vos empezás con esto y luego vas avanzando a técnicas más complejas que te van dando más información. Pero como tal es una herramienta y hay que aprender a usarla como es. Una herramienta que se puede agregar a una serie de análisis en una secuencia y va potenciando los resultados de nuestras pericias, de nuestro trabajo, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos comenta. Definitivamente esta pequeña entrevista pues no nos da para hablar tanto de esta área que usted conoce tan bien como quisiéramos. Sin embargo, esperamos poder platicar en ocasiones futuras más a fondo sobre esta técnica o de alguna otra técnica. Y pues nada, le agradecemos muchísimo su tiempo, que nos haya brindado esta pequeña entrevista, y en Expresión Forense pues estaremos pendientes para futuras colaboraciones, estaremos pendientes de algunos temas, y pues nada, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. No, gracias a ustedes por la entrevista y por la posibilidad que nos han dado a todos de publicar y hacer conocido nuestro trabajo. La verdad que ha sido un gusto las veces que me ha tocado poder publicar. Así que bueno, y esto básicamente no es solamente el gusto por mí, sino el gusto por como referente delante de un aula. Me interesa que mis alumnos entiendan que alguien de carne y hueso puede publicar de la misma manera que yo en este caso. Entonces es como que los incentiva. Hay alguien que está cerca tuyo que pudo hacerlo, es como que te anima. Entonces está buenísimo esta posibilidad que nos dan. La verdad que se los agradezco ahora personalmente. No, muchísimas gracias a usted, de verdad. Pues bueno, amigos, muchas gracias por ver esta pequeña entrevista, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.